salvé a tu hijo de ahogarse, ¿y ahora me despides? Las palabras atravesaron el mármol del vestíbulo como un cuchillo. Martín Valdés, el empresario que regresaba a Buenos Aires con el orgullo de quien conquista mercados, se quedó inmóvil, con la manija de la puerta aún en la mano. Nunca imaginó escuchar una frase así al volver a su penthouse en Puerto Madero. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y suscríbete para más historias emocionales como esta. Habían pasado 3 meses desde su viaje a Madrid y São Paulo, reuniones, firmas, vuelos privados y cócteles con apellidos compuestos. 3 meses convencido de que Tomás, su hijo de 8 años, estaba bien, colegio bilingüe, clases de natación, tareas supervisadas por la niñera, visitas esporádicas a su madre, Victoria, siempre elegante y distante. 3 meses en los que Martín no se permitió detenerse a pensar que había debajo de ese bien pronunciado por asistentes y planillas. Esa tarde, el Río de la Plata estaba de un gris metálico que parecía espejo del traje de Martín. Subió en el ascensor blindado y, al abrir la puerta, vio lo impensado. Tomás dormía en el sofá, con el cabello mojado y pegado a la frente, envuelto en una toalla de playa, respirando con un silbido leve, y sobre él, con el uniforme simple y el cabello recogido a las apuradas, estaba Camila Ríos, la nueva empleada doméstica que él apenas recordaba haber visto en entrevistas por videollamada. Lo que lo paralizó no fue la cercanía, ni el gesto de ella, sino que el niño, dormido, murmuró algo como mamá antes de acurrucarse más. La escena, desnuda de artificio, lo golpeó por dentro. Camila lo miró de pie, con la mandíbula tensa, los ojos oscuros llenos de cansancio y terquedad. Se cayó a la pileta, señor. Nadie lo vio en el instante, salvo yo. Martín sintió que la sangre se le helaba. Caminó hacia el sofá, rozó la mejilla de su hijo y notó el frío del susto todavía pegado a la piel. ¿Dónde estaba la niñera?, preguntó en un susurro que no le pertenecía. ¿Y Victoria? ¿Quién dejó la puerta del balcón abierta? Camila respiró hondo, como quien decide si morder o callar. La niñera se fue hace 2 semanas. Dijo que no le pagaban a tiempo. Y la señora Victoria vino el jueves pasado, solo para tomar unas fotos con Tomasito. Después no volvió. Su voz no tenía ironía, tenía ese filo de quienes están acostumbrados a que la vida sea una cuesta arriba sin barandas. La ira subió en Martín como un ascensor sin frenos. Marcó el número de Victoria sin éxito, abrió la aplicación de la empresa de seguridad, revisó cámaras, horarios, registros, se enfrentó a la realidad como a un espejo cruel. Llevaba semanas sin mirar de verdad. Los informes que recibía eran un todo bajo control que ahora le sonaba a broma pesada. ¿Por qué no me llamaste?, escupió, mirando a Camila. Ella entrecerró los ojos, con el orgullo de los que se sostienen en pie aunque el mundo empuje. Lo llamé 3 veces. Le mandé notas por WhatsApp a su asistente, audios con la tos de Tomás en la madrugada, fotos de las luces de la pileta encendidas. Nadie respondió. Creí que el silencio también era una respuesta. Martín apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran en su propia casa, mucho menos una empleada con acento de barrio del sur, quizás de Lanús o de La Boca, manos con marquitas de lavandina, ojos donde se quedaban las cosas importantes. ¿Quién te permitió tocar a mi hijo?, lanzó, con esa crueldad del que se defiende con el único escudo que conoce, el poder. Él se estaba hundiendo. Camila tragó. Casi sonríe, pero era una sonrisa triste, agotada. No pedí permiso para sacarlo. Después de eso, si me permitió quedarse dormido acá. Temblaba. La palabra, hundiendo, retumbó en la sala como una verdad que no se podía negociar. Martín miró alrededor. El departamento impecable, flores frescas en un florero de cristal, un cuadro de un artista caro, y sin embargo, olor a cloro reciente, y al miedo que deja el agua cuando casi se cobra algo. Afuera, el puerto brillaba con luces de barcos y promesas para otros. Adentro, su mundo no era de cristal, estaba hecho de decisiones que había delegado hasta la irresponsabilidad. Camila, tu trabajo es limpiar. No suplantar roles. Sabía que sonaba injusto,
pero no supo frenarse. El orgullo saltó por delante. A partir de ahora, yo me ocupo. Tus horarios van a cambiar. Ella bajó la mirada un segundo y la volvió a alzar, directo a los ojos del millonario. Durante 3 semanas me ocupé yo. Le cociné, le ayudé con las tareas, le curé la rodilla cuando se cayó en la plaza. Ahora, si quiere, cámbieme los horarios. Pero no me diga que no lo toqué, porque esta tarde, si no lo tocaba, usted no tenía hijo. Ese usted no tenía hijo le abrió un agujero a Martín en medio del pecho. Se agachó y cargó a Tomás en brazos. Pesaba más de lo que recordaba. El niño, entre sueños, rozó el cuello de su padre con los dedos mojados. Papá, me asusté, murmuró, sin abrir los ojos. La frase desarmó a Martín por dentro. La rabia se le desinfló y, en su lugar, apareció algo que había olvidado: miedo. Voy a llamar al médico, dijo, buscando control en la lista de contactos. Camila ya había tomado la delantera. Sacó un termómetro digital de su bolsillo del delantal, se lo mostró, y dijo con calma: 376. Le di un té con miel. La tos es por el susto y por el frío del agua. Igual, sí. Llame al médico, pero ahora necesita calor y descansar. Y escuchar que no va a volver a caerse. Martín notó que las toallas no eran del set caro del baño principal. Eran toallas de colores, lavadas muchas veces, quizá traídas por ella. También había una camiseta suya, vieja, puesta sobre el respaldo del sofá, cortada como pijama de emergencia. Camila vio la mirada y explicó: el señorito no quería la tela áspera. A veces, las cosas caras raspan. En el pasillo, un marco con una foto de Victoria inclinaba la balanza del lado de la perfección impostada: vestidos blancos, sonrisas sin pliegues, un yate atrás. Martín se sorprendió de la distancia entre esa foto y el niño que respiraba con silbido en sus brazos. La empleada habló más bajo: no me gusta discutir, señor, pero si quiere despedirme, hágalo después de que el médico lo vea. Yo me quedo aquí hasta que llegue. Martín quiso decir no hace falta, pero no le salió. Observó los dedos de Camila, enrojecidos, sosteniendo una taza con restos de té. Observó un cuaderno de Tomás, con dibujos torcidos de una pileta azul y un bastón de madera al lado. ¿Qué es eso?, señaló. Camila parpadeó. Un recuerdo feo que él dibuja mejor cuando lo pone en papel. Ese bastón lo encontró en el cuarto de visitas. Lo usó para arrimarse a la orilla. Suspiró. Se llama aprender a pedir ayuda. El zumbido del aire acondicionado parecía medir los silencios. Martín caminó hacia la habitación del niño, lo arropó con una manta y, sin pensarlo, acunó su cabeza como no hacía desde que Tomás tenía 3 años. Camila se quedó en la puerta, con la espalda apoyada, sin invadir un milímetro de más. Gracias, alcanzó a decir él, con una voz que no era la de los negocios. Ella asintió, sin sonrisa. Entonces sonó el portero. 2 timbres seguidos, insistentes. Camila giró primero. Debe ser el médico. Martín caminó al intercomunicador. Pero una voz femenina, perfectamente modulada, se escuchó con eco de mármol. Abrime, soy yo, Victoria. Camila tensó los hombros. Martín tragó aire, abrió. Pasos de tacos finos recorrieron el pasillo. La exesposa entró como si fuera la dueña del aire, viendo el cuadro completo en un vistazo. La empleada con uniforme húmedo, el millonario despeinado, toallas comunes en el sofá, olor a té y cloro. Sonrió con frialdad. ¿Qué cuadro, Martín? ¿Y esta chica también hace de niñera ahora? Camila apretó el borde del delantal. Martín sintió la vieja costumbre de defender apariencias, pero esta vez el peso de su hijo dormido pesaba más que las miradas. Abrió la boca para responder, cuando Tomás, desde la habitación, tosió y llamó: Cami. Victoria arqueó una ceja. Cami, ¿desde cuándo mi hijo le pone apodos a la empleada? La pregunta quedó suspendida como un anzuelo. Martín, por primera vez en mucho tiempo, supo que su respuesta no podía ser una excusa. Y no vas a creerlo, si la pileta tiene alarma. Camila respiró hondo, controlando el impulso de contestar con bronca. La alarma sonó, pero nadie estaba. Yo estaba en el lavadero y corrí. Señaló su pantalón oscuro,
aún húmedo. Victoria la recorrió con una mirada que era sentencia. Tu uniforme está desprolijo, y no estás para educar a mi hijo con diminutivos. Está para haberlo salvado, respondió Martín, más seco de lo que esperaba. Notó cómo aquella frase lo alineaba a un lado y no al otro. Un territorio nuevo donde el orgullo no lo protegía. El portero sonó otra vez. Esta vez, sí, el médico, un hombre de mediana edad, pulcro, guardapolvo en maletín, ascendió con la seguridad de quien ya conoce el edificio. Buenas tardes, señor Valdés. Saludó a Victoria con cortesía automática y a Camila con una leve inclinación de cabeza que la incluyó, sin preguntarlo todo. Revisó a Tomás entre sombras de lámparas y un vaso de agua. Saturación 97. La respiración está con ese silbido por el susto y el cambio de temperatura. Lo importante, no hay hipotermia. Quiero que esta noche duerma acompañado, y nada de piscina por 2 semanas. Y si vuelve a toser fuerte, me llaman. Victoria se aferró a la palabra, acompañado para recuperar el guión. Perfecto, yo me quedo. Camila puede retirarse, lo dijo con suavidad venenosa, como quien le quita un juguete a un niño, dándole otro más caro. Camila no se movió, miró a Martín, esperando instrucciones. Él recordó los mensajes no leídos, los audios ignorados. Recordó el cuaderno con el dibujo del bastón. Camila se queda hasta que Tomás se duerma. Después vemos. Victoria sonrió fría. ¿Desde cuándo le pedís permiso a una empleada en tu casa? Desde que fue la única adulta en esta casa durante semanas, soltó él, y la frase quedó vibrando en el aire, peligrosa. El médico aclaró la voz, voluntariamente neutral. Conflictos aparte, el niño necesita calma. ¿Quién estuvo a cargo estas semanas? La pregunta hizo que las piezas se movieran. Yo pagué la niñera, dijo Victoria, tocándose el collar. Gesto de costumbre cuando mentía lo menos posible. Camila apretó el delantal. Señora, usted dejó de pagarle. Ella me lo dijo, que usted la llamó insolente por recordarle las horas extra, y se fue. Victoria la fulminó con una mirada cortante. Claro, la doméstica ahora tiene opinión sobre finanzas. Martín, que tenía los extractos bancarios a un dedo de distancia, buscó en el celular. Deslizó, encontró. Roberto, su asistente, había consolidado gastos. La transferencia a la niñera aparecía pendiente observación. Abrió el comentario, sujeto a aprobación de la SRA.V. Victoria lo advirtió al ver el gesto. No mezcles cosas de pareja con esto. Señaló la puerta del dormitorio, reduciendo a esto el miedo reciente de su hijo. El médico se retiró con instrucciones y una receta simple. Antes de irse, miró a Camila. Hiciste lo correcto. A Martín, más bajo. Los niños perciben quién está. Eso cura más que los jarabes. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el departamento recuperó su respiración tensa. Victoria dejó la cartera en la isla de mármol. ¿Qué estás intentando? ¿Que me sienta culpable? El colegio me pidió fotos para la campaña de donaciones. Yo vine. Lo vi, estaba bien. Camila bajó la mirada al escuchar la palabra fotos y su peso de postal. Martín se acercó al ventanal. El río era un vidrio oscuro. Estaba bien hasta que no estuvo, y yo estaba de viaje, creyendo ese bien, porque tenés que trabajar, Martín. Este edificio no se mantiene con abrazos, dijo Victoria, acomodando una pulsera, pero si no es SOS capaz de sostener una casa, yo puedo pedir la custodia completa. Lo arrojó como un dardo. Camila se enderezó por reflejo. Martín giró lento. ¿Custodia completa? ¿Para qué? ¿Para fotos y eventos? Victoria dio un paso, la voz más baja, para sacarlo de la influencia de gente que confunde su lugar. El gente fue un guantazo con guantes blancos. Camila tragó, no lloró, no se excusó. Voy a preparar una infusión de manzanilla con jengibre. Le va a ayudar. Dijo eso y se movió hacia la cocina. Sus manos, rápidas, conocidas, se aferraron a tareas que no la derrotaran. Martín la siguió con la mirada. En la encimera, vio un frasco de vidrio con galletitas caseras. Un papelito pegado con cinta decía para cuando te cueste dormirse. La letra era redonda, sencilla,
Pensó en cuántas noches en hoteles de lujo había dormido peor que Tomás en su cama, sin ese frasco, sin esa letra. Victoria se acercó, cuchicheando. «¿No me vas a decir que ahora te enternece la chica del trapo?» Martín suspiró, desgastado. «Me enternece mi hijo, y me preocupa la mentira». Ella arqueó las cejas. «¿Qué mentira?». Él le mostró el teléfono con los mensajes de Camila a su asistente, audios con toses, fotos de luces de piscina. «¿Querés hablar de negligencia? Hablemos». De la cocina llegó el olor tibio de jengibre. Camila colocó la taza en una bandeja y volvió al pasillo. Se detuvo al ver el cuadro de la foto perfecta. Lo enderezó sin tocarlo, solo con la vista, como ajustando un marco interno. «Se va a dormir más rápido si alguien le lee». Miró a Martín. «Usted», luego a Victoria. «Más suave, puede quedarse». Pero sin discutir cerca. Él escucha incluso cuando parece dormido. Victoria rió sin humor. «¿Ahora me vas a decir cómo ser madre?». Camila sostuvo el golpe con la serenidad inesperada de quien ya sabe perder. «Le digo cómo cuidar el silencio. A veces es lo único que lo salva». El dormitorio tenía una luz baja, una lámpara con pantalla de lino y el murmullo del río colándose desde la costanera. Tomás abrió los ojos, pesados. «Papá». Martín se sentó a su lado y tomó el libro que estaba sobre la mesa, Relatos del Río de la Plata, edición ilustrada. Leyó en voz clara, sin apuro, mientras Camila dejaba la taza en la mesita y Victoria se quedaba de pie, indecisa, como si no supiera dónde poner sus manos. A mitad del cuento, Tomás tocó la muñeca de Camila. «¿Te quedas hasta que termine?». Ella asintió. Victoria tragó un comentario. La palabra apego le rozó la lengua, pero la guardó. Martín siguió leyendo. La respiración del niño se fue calmando hasta hacerse pareja. Cuando cerró el libro, el silencio pesó de otra manera, con alivio. Salieron al pasillo. Camila recogió su bolso. «Ahora sí, puedo irme». Martín abrió la boca para decir gracias, pero Victoria se adelantó. «Un segundo, antes de irte, devolveme lo que te llevaste». Camila parpadeó. «¿Perdón?». Victoria cruzó los brazos. «Un reloj, uno de los de Martín, de colección. Desapareció mientras vos estabas. No me hagas revisar tu bolso». La acusación explotó en el aire como cristales. Martín se giró, incrédulo. «Victoria». «No». Ella sonrió sin dientes. «¿Por qué te sorprende? Las tentaciones existen. Y esta casa ofrece muchas». Camila se quedó muy quieta, como si la quietud sostuviera su dignidad. «Revise». «No llevo nada que no sea mío». Deslizó su bolso sobre la isla, abrió los cierres, mostró una billetera gastada, un rosario pequeño, el frasco vacío que antes tenía galletitas y un reloj, plateado, antiguo. Martín sintió un latigazo. Victoria elevó el mentón. «¿Ves?». Camila lo tomó con cuidado y lo puso al centro, despacio. «Ese reloj no es de usted, señor. Es de Tomás». Martín frunció el ceño. Ella explicó, con la voz temblando por primera vez, «Lo tenía escondido en la caja de lápices. Me dijo que era el reloj del abuelo, que latía fuerte si uno lo acercaba al oído. Hoy, cuando se calmó, lo dejó en la cocina y yo lo guardé para que no se moje». Miró a Martín, sosteniéndose apenas. «Si quiere, llame a seguridad, pero pregúntele primero a su hijo de dónde salió». Victoria bufó. «Basta, no voy a tolerar». Se calló. Del dormitorio llegó la voz adormilada de Tomás, como una hebra. «El reloj es del abuelo Pedro. Se lo presté a Cami. Late». Martín sintió un nombre viejo atravesarle la memoria. Pedro Valdés, su padre, el hombre que le había enseñado que el tiempo no se compra, solo se honra. Ese reloj había desaparecido después del entierro. ¿Cómo había llegado a manos de su hijo? ¿Quién lo había puesto allí? ¿Qué más se le escapaba de su propia casa? Pero ese momento lo cambió todo. Martín se quedó mirando el reloj sobre la isla, como si el tiempo mismo le devolviera una deuda. Aquel tic-tac, casi imperceptible, sonaba como un latido viejo dentro del silencio. Era el reloj de su padre, el mismo que Pedro Valdés usaba cada mañana en la estancia de Mendoza, antes de salir a recorrer los viñedos. Lo recordaba perfectamente, una pieza de acero envejecido, grabado con las iniciales P, V, y una pequeña abolladura en el borde,
recuerdo de una caída que habían compartido padre e hijo años atrás. Eso no puede ser, murmuró, acercándolo al oído. Tic-tac, tic-tac. Camila observaba en silencio, mientras Victoria, incómoda, cruzaba los brazos y bajaba el tono. Habrá sido casualidad. Lo encontraste, lo confundiste, no importa. Pero si importaba, Martín levantó la vista. ¿Dónde lo encontraste exactamente? Camila habló despacio, eligiendo las palabras. En la caja de juguetes. Tomás me dijo que lo había visto en la cómoda del cuarto de huéspedes, el mismo día que usted viajó a Madrid. Victoria cambió de color. ¿En la cómoda? Imposible, ese cuarto no se usa. Si se usó, replicó Camila, sin arrogancia, solo con certeza. Su hermano durmió allí una noche. ¿Recuerda? El señor Ramiro. El nombre cayó como piedra al agua. Ramiro Valdés, el hermano menor de Martín, ausente, conflictivo, la oveja negra que siempre encontraba la forma de ensuciar el apellido. Victoria apretó los labios. Ramiro solo vino por una cena, no tenía por qué tocar nada, pero lo hizo, murmuró Martín. Se acercó a la ventana, buscando aire. Y si ese reloj volvió a aparecer, significa que alguien lo trajo. No lo encontrás así, por azar. Camila, aún con las manos temblorosas, bajó la mirada. Tomás me dijo que su tío le contó historias del abuelo, que le prometió que lo cuidaría mientras usted viajaba, y que el reloj latía porque el abuelo los protegía. Martín cerró los ojos. Su padre y Ramiro habían terminado peleados por dinero, por herencia, por una bodega que nunca se repartió. Ramiro desapareció con parte de los papeles y, poco después, con el reloj familiar. Martín nunca lo denunció, pero tampoco lo perdonó. ¿Ramiro vino aquí?, preguntó con un tono que heló la habitación. Sí, señor, respondió Camila con firmeza. Yo no sabía quién era. Llegó una tarde diciendo que era su hermano, que venía a dejarle un mensaje urgente. Victoria no estaba, y yo lo dejé pasar porque Tomás se le colgó al cuello, feliz. Dijo que lo extrañaba. Victoria dio un paso al frente. ¿Y no me avisaste? Camila la enfrentó sin bajar la voz. Le mandé un mensaje, señora, y también al señor Martín. Con foto. Nadie respondió. Martín revisó su celular. Efectivamente, los mensajes estaban ahí, marcados como no leídos. Sintió un golpe de vergüenza, uno de esos que no se borran con dinero ni explicaciones. ¿Y qué dijo Ramiro? Camila titubeó. Dijo que pronto iba a volver, que necesitaba verlo a usted, y que había dejado algo para Tomás. Pero no me dijo qué. El silencio que siguió pesó como plomo. Victoria se acomodó el cabello, evitando mirar a su exmarido. No lo vas a creer. Seguro quiere plata. Martín la ignoró. Sus ojos estaban fijos en el reloj. Si Ramiro tocó a mi hijo, si estuvo aquí quiero saber por qué. Camila lo miró con una mezcla de temor y compasión. Tomás lo adora. Dice que su tío le enseñó a escuchar el río por las noches, y que el abuelo vive en las cosas que laten. El millonario apoyó el reloj sobre la encimera y se frotó la frente. Mi padre decía eso, cuando el corazón empezó a fallarle. La frase quedó flotando. Victoria suspiró, cansada. Martín, basta de sentimentalismos. Ramiro siempre fue un problema. Si volvió, será para pedir algo. No te metas, ya estoy metido, replicó él con una calma peligrosa. Y si Ramiro aparece, quiero que mi hijo esté lejos, no porque tenga miedo, sino porque quiero saber qué pretende. Camila se apartó unos pasos, insegura. Yo puedo llevar a Tomás al parque mañana, o al club, si quiere. No tiene por qué verlos discutir. Martín la miró, agradecido. Gracias, Camila, pero quiero que se quede en casa, donde yo pueda verlo. Victoria, molesta, recogió su cartera. Perfecto, quédate jugando al detective con tu mucama. Yo me voy. El comentario cayó con un golpe seco. Camila bajó los ojos, y Martín sintió el filo de la vergüenza ajena. Se llama Camila, y hoy salvó a nuestro hijo. Si no podés reconocer eso, prefiero que te vayas. Sí. Victoria lo observó incrédula. ¿Así me hablas? ¿Delante de ella? Así te hablo, delante de la verdad. El portazo resonó como una liberación. Camila respiró profundo, sin saber si debía disculparse o agradecer. Martín, agotado,
Se dejó caer en una de las sillas altas del comedor. No era solo el reloj, era una advertencia. Ramiro no hace nada sin motivo. ¿Cree que quiere dañarlo?, preguntó ella. No lo sé, pero si tocó a mi hijo, no lo hizo solo por cariño. El reloj seguía latiendo en la mesa, marcando un tiempo que ya no era solo pasado. Martín lo abrió con cuidado, con la destreza de quien busca una pista. Dentro, había un papel diminuto, doblado en 4, lo desplegó lentamente. La letra, inconfundible, era la de Ramiro: nos vemos pronto. El legado no era tuyo, era de él. Martín lo leyó 3 veces. No entendía si él era su padre o su propio hijo. Camila observó la nota, pálida. ¿Qué significa eso? ¿Qué algo viene?, murmuró Martín, guardando el papel en el bolsillo. Y que no pienso dejar que mi hijo pague por los errores de mi familia. Se miraron en silencio, con un entendimiento tácito. Desde esa noche, nada volvería a ser igual, y mientras afuera el río golpeaba las piedras con su ritmo constante, dentro de aquel penthouse algo se había roto, o tal vez, recién estaba empezando a despertar. Lo que ella dijo a continuación dejó a todos sin palabras. Camila se quedó en pie, frente a la mesa, donde el reloj seguía marcando el tiempo como si nada hubiera pasado. Su voz, cuando rompió el silencio, fue suave pero firme. Señor Valdés, hay algo que no le dije antes. Martín levantó la mirada. Estaba cansado, con los ojos enrojecidos, pero la intensidad de su gesto no había disminuido. ¿Qué cosa? Ella respiró profundo. El día que su hermano vino, no solo habló con Tomás, me dejó una carta para usted. Dijo que si no regresaba en persona en 2 semanas, debía entregársela. Martín se incorporó de golpe. ¿Y por qué no me la diste antes? Porque no sabía si era correcto, respondió Camila con honestidad. Él me pidió que esperara, y que lo hiciera solo si algo extraño pasaba. Hoy, al ver ese reloj, supe que ya era el momento. Sacó del bolsillo de su delantal un sobre amarillento, doblado en los bordes. No tenía remitente, solo una palabra escrita con tinta azul: sangre. Martín lo tomó con cuidado, rompió el sello. Dentro había una hoja escrita a mano, con letra nerviosa. Hermano, si estás leyendo esto, significa que encontraste el reloj. No te sorprendas, nunca fue tuyo. Papá me lo dio a mí, no por dinero, sino por algo que necesitaba saber. Tomás no es solo tu hijo, es el último Valdés con la sangre limpia, sin la mancha de nuestras decisiones. Cuídalo, ellos vendrán por él. Firmado, Ramiro. El corazón de Martín dio un vuelco. ¿Qué demonios? Camila lo observaba, confundida. ¿Qué quiere decir con eso? Martín se dejó caer en la silla. Mi padre tenía secretos, hablaba de la mancha, de errores en los negocios familiares, pero nunca imaginé que se refería a algo así. Recordó conversaciones de infancia, noches en la bodega de Mendoza cuando Pedro Valdés, copa en mano, decía frases enigmáticas sobre el precio del vino y de la sangre. Creí que hablaba de ética, ahora pienso que hablaba literalmente. El silencio se volvió pesado. Camila se acercó un poco. ¿Cree que su hermano lo amenaza? Martín negó. No, lo advierte. Y eso me asusta más. El teléfono fijo, que llevaba semanas mudo, sonó de repente. Un tono largo, antiguo, que hizo que ambos se sobresaltaran. Martín atendió. ¿Aló? Una voz masculina, distorsionada, respondió desde el otro lado. Ramiro está muerto. Martín se quedó helado. ¿Quién habla? Un amigo. Dígale a Camila que se aleje de esa casa, y que no confíe en usted. Clic. La línea se cortó. Camila, pálida, lo miró. ¿Qué dijo? Martín tragó saliva. Dijo que Ramiro está muerto, y que te alejes de esta casa. Ella dio un paso atrás. ¿Muerto? Pero si lo sexta hace apenas 2 semanas. Lo sé, y eso lo hace peor. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Martín miró el reloj. El segundero se había detenido. Camila apretó los brazos contra el pecho. Señor, esto me supera. No quiero problemas. Ya estás en medio de ellos, murmuró él, casi sin darse cuenta. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Tomás apareció, con los ojos medio dormidos, abrazando su manta. Papá, escuché gritar. ¿Qué pasa? Martín corrió hacia él. Nada,
hijo, volvé a dormir. El niño negó. Soñé con el abuelo. Dijo que el reloj debía quedarse conmigo, que el tío Ramiro se fue al cielo, pero dejó algo para vos. Martín lo miró fijo. ¿Qué dejó, hijo? Tomás alzó el puño cerrado y lo abrió despacio. En su mano había una pequeña llave dorada, oxidada en los bordes. Camila exhaló un suspiro. ¿Dónde encontraste eso, Tomás? En el cajón del reloj. El tío me dijo que la escondiera hasta que el reloj dejara de latir. Martín sintió un escalofrío. Justo hacía segundos, el reloj se había detenido. Camila lo notó también. ¿Y qué abre esa llave? El niño encogió los hombros. No sé, el tío dijo que papá iba a entender. Martín tomó la llave con cuidado. En la base tenía grabado un número, 47. Su mente viajó automáticamente a su infancia. Bodega Valdés, habitación 47, el sótano donde su padre guardaba los archivos contables y los secretos de la familia. Camila, tengo que ir a Mendoza. Ella se sobresaltó. Ahora, pero su hijo, vendrá conmigo. No lo dejaré solo. ¿Y yo? Martín dudó, mirándola. Si quieres, podés quedarte aquí. Pero si lo que dijeron por teléfono es cierto, no estás segura tampoco. Camila lo miró directo, con una mezcla de miedo y coraje. Entonces voy con ustedes. Si esto tiene que ver con Tomás, no pienso dejarlo solo. Martín asintió despacio. Está bien, salimos mañana al amanecer. El reloj, inmóvil, reflejaba la luz tenue del departamento. En ese instante, un trueno lejano hizo vibrar los ventanales del Penthouse. Camila se estremeció. Tomás apretó su mano, y Martín, mirando la llave, comprendió que lo que estaba a punto de descubrir podría destruir no solo su apellido, sino todo en lo que había creído. Y no vas a creer lo que pasó después. El amanecer sobre Buenos Aires parecía más gris que de costumbre. El cielo estaba cubierto, y una bruma húmeda envolvía la ciudad cuando el automóvil negro de Martín Valdés salió rumbo al oeste, con destino a Mendoza. En el asiento trasero, Tomás dormía recostado en el regazo de Camila, aferrado a la manta que ella misma le había puesto sobre los hombros. Martín conducía en silencio, con la llave dorada colgando del retrovisor. No había dicho una palabra desde que salieron del Penthouse. En su cabeza, las frases de la carta y la voz telefónica se mezclaban como ecos lejanos. El legado no era tuyo. Ellos vendrán por él. ¿Cuánto falta?, preguntó Camila, mirando el horizonte que se abría entre montañas. 6 horas, o un poco más. Ella asintió, pero no se atrevió a preguntar más. El paisaje cambiaba, el cemento dio paso a campos, y luego a viñedos que parecían alfombras verdes bajo un cielo de cobre. La vieja bodega Valdés apareció finalmente, majestuosa y silenciosa, entre hileras de parras desnudas por el invierno. El portón de hierro aún llevaba el escudo familiar grabado con las iniciales P.V. Martín apagó el motor y bajó sin hablar. El aire olía a madera húmeda y a recuerdos. ¿Aquí vivía su padre? Sí, respondió él, y aquí murió. Camila lo siguió hasta la casa principal. Las contraventanas estaban cerradas, pero la puerta cedió fácilmente. Adentro, el polvo cubría los muebles, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Tomás se aferró al brazo de su padre. No me gusta este lugar, papá. Siento como si alguien nos mirara. Son solo recuerdos, hijo. Pero Martín tampoco estaba seguro. Bajaron hacia el sótano, donde una placa oxidada decía sección 47. La llave encajó perfectamente en el candado. El sonido metálico del giro resonó como un disparo. Camila respiró hondo. ¿Qué cree que hay ahí abajo? Verdad es que nunca quise conocer. Al abrir, un olor a vino viejo y humedad los envolvió. Las paredes estaban cubiertas de barricas y papeles amarillentos. En el centro, un escritorio con una lámpara rota y una caja fuerte empotrada en el muro. Martín introdujo la llave. La caja se dio con un chasquido. Dentro, había documentos, fotos y un cuaderno de tapas de cuero. Tomó el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras páginas eran de su padre, fechadas 20 años atrás. Ramiro insiste en que debemos usar los viñedos del sur. No entiende que ese terreno fue comprado con sangre. El trato con los Olavarría no puede salir a la luz.
Si lo hace, se acaba el nombre Valdés. Camila lo miró, sorprendida. ¿Quiénes son los Olavarría? Martín siguió leyendo, con la voz cada vez más baja. Camila Olavarría desapareció en 1986. Era joven, trabajaba en la bodega, y estaba embarazada. Ramiro siempre dijo que el hijo era mío, pero yo nunca lo supe. El silencio cayó pesado como plomo. Camila sintió que el aire se le cortaba en el pecho. Camila, ¿Olavarría? Repitió en un hilo de voz. Martín levantó la vista, sorprendido. ¿Qué dijiste? Mi madre, se llamaba así. El reloj se detuvo de nuevo en el bolsillo de Martín, como si el tiempo se negara a avanzar. ¿Tu madre se llamaba Camila Olavarría? Ella asintió, pálida. Nunca conocí a mi padre. Solo sé que trabajó en una bodega en Mendoza, y que murió cuando yo era bebé. Martín retrocedió un paso. Eso, no puede ser. Camila apoyó una mano en la pared, buscando equilibrio. ¿Su padre escribió esto, sobre mi madre? Sí, murmuró Martín, leyendo otra línea. La muchacha desapareció antes del parto. Si Ramiro descubre la verdad, destruirá todo lo que construimos. Los dos se miraron, helados. Entonces, susurró Camila, usted y yo. No, la interrumpió rápido. No somos familia, Camila, pero si tu madre fue quien creó, entonces Tomás podría ser el heredero de una historia manchada. Las palabras flotaron en el aire, imposibles de ignorar. Tomás, ajeno a todo, jugaba con una piedrita cerca de una barrica. Mi mamá dice que los secretos enferman, dijo el niño, sin levantar la vista. Martín cerró el cuaderno con fuerza. Tu madre tenía razón, hijo. Camila lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Toda mi vida creí que mi madre murió pobre, olvidada. Ahora descubro que fue usada por los hombres de esta casa. Martín quiso acercarse, pero ella se apartó. No, señor, usted no tiene la culpa de lo que hizo su padre, pero yo no puedo quedarme aquí. Esta casa me duele. De pronto, se oyó un crujido. Una puerta al fondo del sótano se abrió lentamente, empujada por una corriente de aire helado. Detrás, una figura apareció entre sombras. Martín se giró. Camila ahogó un grito, y la voz que habló a continuación hizo que la sangre de ambos se congelara. Veo que encontraste el cuaderno, hermano. Era Ramiro, vivo, y no vas a creer lo que pasó después. El eco de esa voz resonó en el sótano como un fantasma que regresaba de entre las barricas. Martín dio un paso adelante, con los ojos fijos en su hermano. Ramiro Valdés estaba más delgado, con la barba crecida y la mirada encendida de quien ha vivido escondido. Su ropa olía a tierra y a humo. ¿Cómo es posible?, murmuró Martín. Ramiro sonrió apenas. Los muertos no siempre mueren, hermano. A veces solo esperan que el miedo los entierre. Camila retrocedió instintivamente, protegiendo a Tomás detrás de ella. Usted está vivo, dijo con voz temblorosa. Sí, muchacha, y parece que no fui el único que volvió del pasado. Sus ojos se posaron sobre ella, y luego en Martín, con una mezcla de reproche y ternura. Se parece a su madre. Martín endureció el gesto. ¿Qué significa todo esto, Ramiro? ¿Qué tiene que ver mi hijo con tus cartas y tus amenazas? Ramiro avanzó despacio, cojeando levemente. Con vos, todo. Con él, más todavía. Papá me contó la verdad antes de morir. El viejo no soportaba que la culpa lo siguiera hasta la tumba. ¿Qué culpa? Ramiro señaló el cuaderno abierto sobre la mesa. Camila Olavarría no desapareció. Papá la escondió. Estaba embarazada de mí. El mundo de Martín se desmoronó en un solo segundo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué esa muchacha? Ramiro miró a Camila con suavidad. Es mi hija. Camila sintió que las piernas le fallaban. Su hija. Sí, te busqué toda mi vida, Camila. Cuando supe lo que había hecho nuestro padre, juré encontrarla, pero cuando vine a Buenos Aires hace semanas, entendí que estabas en el peor lugar posible, al servicio de mi hermano. Martín se llevó una mano a la frente, tratando de ordenar el caos. ¿Y por eso me mandaste esas notas? ¿Por eso el reloj, las advertencias? ¿Por eso todo? Quería que vieras con tus propios ojos lo que él nos hizo. Vos te quedaste con el apellido, con el dinero, y yo con las sombras. El silencio se volvió insoportable. Tomás, confundido,
tiró del abrigo de Camila. ¿Él es mi tío también? Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. Sí, cariño, parece que sí. Ramiro suspiró, con la voz quebrada. No vine por venganza, vine a ponerle fin. Hay documentos ahí, testamentos, escrituras, pruebas. Papá había vendido la mitad de la bodega a los Olavarría, y después, cuando ella quedó embarazada, quiso borrar su nombre. Yo no podía permitirlo. Martín apretó el puño. ¿Y ahora? ¿Qué querés que haga? Que limpies el apellido, que le devuelvas a mi hija lo que le corresponde, que tu hijo crezca sabiendo la verdad. Camila negó con la cabeza, temblando. No quiero su dinero, solo quiero que esto termine. Ramiro se acercó lentamente. No es por dinero, hija, es por memoria. Si no contamos lo que pasó, los muertos seguirán vigilando. De repente, un ruido arriba interrumpió el momento. Pasos, varios, pesados. Martín levantó la cabeza. ¿Escuchaste? Ramiro asintió. Nos siguieron. ¿Quiénes? Los mismos que me querían callar. Los socios de papá, los Olavarría que sobrevivieron al escándalo. El sonido de las botas se hizo más claro. Camila abrazó a Tomás. Tenemos que salir de aquí. Ramiro corrió hacia una puerta lateral. Por acá, hay un túnel que sale al viejo galpón. Martín ayudó a Camila y a su hijo a pasar primero. Atrás quedaron las barricas y el reloj inmóvil sobre la mesa, testigo de una historia demasiado grande. El túnel olía a tierra húmeda. Avanzaban rápido, guiados por la débil luz de una linterna. Ramiro, murmuró Martín, ¿qué van a hacer si nos encuentran? Depende de vos, respondió su hermano, sin mirar atrás. Ellos quieren los papeles. Si los destruís, nos dejarán ir. Llegaron al final del túnel. Una puerta de madera vieja daba al exterior. Al abrirla, el aire frío de la montaña los golpeó de frente. El amanecer se teñía de tonos rojizos sobre los viñedos. Pero no estaban solos. 3 hombres los esperaban a pocos metros, armados. Ramiro levantó las manos. Tranquilos, no queremos problemas. Uno de ellos habló con voz firme. El viejo Valdés nos debía algo. Ese cuaderno, entréguenlo. Martín apretó el libro contra el pecho. Esto pertenece a mi familia, y nosotros somos la familia que él destruyó. Los hombres avanzaron. Ramiro se interpuso. Corran. Martín tiró de Camila y Tomás hacia el costado del galpón. Detrás, se escucharon gritos y un golpe seco. Cuando volteó, vio a Ramiro en el suelo, con el cuaderno en la mano y una sonrisa cansada. Ya está, murmuró. Ahora sí, terminamos. Camila corrió hacia él. No, por favor. Ramiro la miró por última vez. Viví, hija, no repitas lo que nos hicieron. Sus ojos se apagaron lentamente, mientras el eco de pasos se alejaba en la distancia. Martín cayó de rodillas, destrozado. Tomás, abrazado a Camila, lloraba en silencio. La llave dorada rodó en la tierra, brillante bajo la primera luz del sol. Camila la recogió y la apretó contra el pecho. Su padre comenzó todo esto, dijo ella entre lágrimas. Pero usted puede terminarlo. Martín la miró, con una mezcla de culpa y redención. Lo haré, en nombre de él, y en el tuyo. El viento movió las parras como si aplaudieran en silencio. El pasado, por fin, encontraba su cierre. Pero lo que sucedió en el funeral una semana después, dejó a todos sin palabras. El viento de Mendoza corría frío entre las hileras de viñedos, silbando como si también velara al muerto. En el pequeño cementerio familiar de los Valdés, un puñado de empleados, antiguos socios y vecinos, observaban en silencio el féretro de Ramiro, cubierto con una manta bordada con las iniciales R.V. No había discursos oficiales, ni cámaras, ni ostentación. Solo la tierra, el olor a vino y una verdad que, por fin, no podía ocultarse más. Martín permanecía de pie, con el rostro envejecido por una semana de insomnio. A su lado, Camila, vestida de negro sencillo, sostenía la mano de Tomás, que llevaba una pequeña flor blanca. Cuando el cura terminó las últimas palabras del responso, el niño se adelantó, colocó la flor sobre el ataúd y dijo en voz clara: «Gracias, tío, por cuidar a mi papá, y por decirnos la verdad». Las lágrimas brotaron sin permiso en los ojos de Martín. No era un hombre de llorar en público, pero aquella frase le atravesó el alma.
Camila lo miró con ternura contenida. Por primera vez, entre ellos no había jerarquías, solo humanidad compartida. Detrás, Victoria observaba en silencio. Había llegado sin avisar, con un abrigo caro y los ojos ocultos tras lentes oscuros. No había venido a reconciliarse, sino a asegurarse de que aquel capítulo terminara de verdad. Sin embargo, cuando vio a su hijo abrazado a Camila, comprendió que esa batalla ya estaba perdida. El cura se retiró, y los pocos asistentes comenzaron a dispersarse. Martín se arrodilló junto a la tumba y dejó sobre la tierra el viejo reloj de su padre, el mismo que había iniciado toda la tormenta. «Descansa, hermano», murmuró, «el tiempo vuelve a ser nuestro». El tic-tac, apenas audible, volvió a sonar. Camila sintió un escalofrío. El reloj, de algún modo, había vuelto a latir. Minutos después, mientras los trabajadores cubrían la fosa, un abogado de la familia se acercó. «Señor Valdés, necesito hablar con usted. Encontramos un documento adicional en la caja de seguridad del Banco Andino. Está firmado por su padre y su hermano». Martín lo tomó, sin fuerzas para más sorpresas. Lo leyó despacio, en silencio. El papel tembló en sus manos. «¿Qué dice?», preguntó Camila. Él levantó la mirada, todavía incrédulo. «Que la bodega no me pertenece. Papá la transfirió hace 20 años al nombre de Ramiro, y Ramiro, antes de morir, la dejó a nombre de su hija». Camila se quedó helada. «¿A mi nombre?». «Sí», respondió Martín, con una calma resignada. «SOS la dueña de todo esto, Camila, de la tierra, de la casa, del apellido, si querés llevarlo». Ella negó despacio. «Yo no quiero herencias manchadas, solo quiero paz». Entonces hacé con ella algo que debida. Convertí lo que fue culpa en algo que sane. Camila bajó la vista. «Tal vez un hogar para niños, como Tomás, que crezcan sin secretos». Martín asintió. Eso sería lo que Ramiro habría querido. El viento levantó hojas secas y polvo, como si la tierra aprobara la idea. Victoria se acercó lentamente, mirando alrededor, insegura. «Martín, ¿de verdad vas a dejar que esa chica?» «Esa chica se llama Camila Ríos Olavarría», la interrumpió él, «y salvó a nuestro hijo. Esta tierra ahora es suya, y no pienso impedirlo». Victoria lo miró con desprecio, pero algo en la mirada firme de Martín le dejó claro que no había retorno. Dio media vuelta y se alejó sin despedirse, perdiéndose entre los viñedos. El sol comenzaba a caer, tiñendo todo de naranja y oro. Tomás, sentado en el suelo, dibujaba sobre la tierra con un palito. «Papá, mira», dijo sonriendo, «dibujo la casa nueva que vamos a hacer acá». Martín lo observó con ternura. «¿Y dónde voy a vivir yo?». Tomás se encogió de hombros. «Con Cami, así no te vas más lejos». Camila rió suavemente, pero en sus ojos había un brillo de emoción. «Podés venir, si prometés no escapar de tus recuerdos». Martín sonrió por primera vez en días. «Lo prometo». Esa tarde, caminaron juntos por los viñedos silenciosos. Camila sentía que cada paso borraba un pedazo del dolor heredado. Martín, en cambio, sentía que cada paso lo acercaba a algo parecido al perdón. Tomás corría delante de ellos, su risa llenando el aire entre los hilos de parra. Cuando llegaron al portón de hierro, Martín se detuvo. «Quiero contarte algo», dijo, mirando a Camila. «Mi padre me enseñó que el vino necesita tiempo para volverse noble». Yo nunca entendí esa frase, hasta hoy. Tal vez nosotros también necesitábamos tiempo. Camila lo miró, con el cabello movido por el viento. «El tiempo, cuando se usa bien, cura». Martín extendió la mano. Ella dudó un segundo, y luego la tomó, no como patrón y empleada, sino como dos almas que sobrevivieron al mismo secreto. El reloj en la tumba marcó la hora exacta del atardecer, como una bendición silenciosa. Un nuevo capítulo comenzaba en esa tierra, Bodega Olavarría Valdés, un hombre nacido del dolor y transformado en esperanza. Y aunque nadie lo vio, entre las vides, una mariposa blanca voló sobre la tumba de Ramiro, como si la historia, al fin, hubiera encontrado su paz. Gracias por ver. Suscríbete, activa la campana y dime si te gustó esta historia.